Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estoy súper emocionado de traerles un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, especialmente si siguen el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en los medios, la supuesta crisis en la pareja de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han oído bien, parece que hay rumores de separación rondando a esta pareja tan querida. Antes de sumergirnos en todos los detalles, les quiero recordar que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Como les decía, hoy vamos a desgranar todo lo que se está diciendo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Son una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, y la noticia de una posible crisis o separación ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus fans. ¿Qué hay de cierto en estos rumores? ¿Qué está pasando realmente detrás de las cámaras? Vamos a intentar recopilar toda la información disponible, los indicios que han levantado estas sospechas y, por supuesto, escucharemos qué dicen los implicados o su entorno, si es que se han pronunciado al respecto. Sé que muchos de ustedes son grandes admiradores de ellos, y a mí también me encanta verlos juntos, así que vamos a abordar este tema con mucho respeto y tratando de ser lo más objetivos posible. La noticia de esta supuesta crisis comenzó a sonar con fuerza hace unas semanas. Al principio eran solo susurros en internet, comentarios en redes sociales, pero poco a poco fueron creciendo hasta convertirse en titulares de muchos medios de comunicación. ¿Y por qué tanta especulación? Bueno, como suele pasar en estos casos, las redes sociales se convierten en el principal campo de batalla para los rumores. Los seguidores más atentos empiezan a notar pequeñas ausencias en las publicaciones, la falta de interacciones habituales, o incluso la ausencia de fotos juntos, algo que antes era muy frecuente. Se dice que en las últimas semanas, la pareja ha estado menos presente en sus redes sociales de lo habitual, y cuando aparecen, lo hacen por separado. Esto, para muchos, es un indicativo claro de que algo no va bien. Además de la actividad en redes sociales, se han sumado otros factores que alimentan los rumores. Algunos medios turcos han estado publicando supuestas informaciones de fuentes cercanas a la pareja, que apuntan a distanciamiento y a diferentes proyectos profesionales que los estarían separando geográficamente y quizás emocionalmente. Hablamos de Kerem Bürsin, que siempre ha tenido una agenda bastante apretada con sus proyectos de actuación y, por otro lado, Hande Erçel, que también está inmersa en sus propios trabajos y, además, es una figura muy activa en el mundo de la moda y las campañas publicitarias. Es normal que las parejas, cuando tienen carreras tan demandantes, pasen tiempo separadas, pero en este caso, parece que la percepción general es que la distancia se ha alargado o se ha convertido en algo más significativo. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Su química en pantalla fue innegable y traspasó la ficción para convertirse en una relación real que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Fueron vistos juntos en innumerables ocasiones, compartiendo momentos de su vida cotidiana, de sus viajes, y siempre se mostraban cómplices y felices. Esa imagen de pareja perfecta es la que ahora contrasta con los rumores de problemas. Es natural que cuando una pareja tan pública enfrenta dificultades, la atención mediática se intensifique. Otro punto que se ha mencionado es la reciente ausencia de ambos en eventos públicos importantes donde antes solían asistir juntos. Por ejemplo, algunas galas de premios o presentaciones de proyectos. Si bien esto podría deberse a agendas conflictivas, la suma de todas estas pequeñas ausencias y cambios en su comportamiento público ha hecho que la hipótesis de una crisis sea cada vez más fuerte. Los fans, que han invertido tanto emocionalmente en esta pareja, están ansiosos por saber qué está sucediendo y esperan una aclaración. Ahora bien, es importante recalcar que hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo estos rumores. En el mundo del espectáculo, esto es algo bastante común. Las celebridades a menudo prefieren mantener su vida privada al margen de los focos, y a veces, la prensa especula basándose en información no confirmada. Sin embargo, la ausencia de negaciones contundentes también deja espacio para la duda. Hemos visto que en ocasiones anteriores, cuando han surgido rumores sobre su relación, la pareja solía responder con publicaciones conjuntas, fotos o historias en Instagram que disipaban las dudas. Esta vez, esa reacción parece haber sido diferente.
No ha habido esa contraofensiva de imágenes románticas o declaraciones de amor en público que solían hacer. Este silencio para algunos es más elocuente que cualquier palabra. Algunos medios han llegado a sugerir que los motivos de la supuesta crisis podrían ser diferencias irreconciliables, problemas de comunicación o simplemente el desgaste natural de una relación que ha estado bajo el escrutinio público constante durante tanto tiempo. Es innegable que ser una pareja tan mediática tiene sus pros y sus contras, y la presión puede ser inmensa. Imaginen tener cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones analizadas por millones de personas. Eso puede ser muy agotador para cualquier relación. Por otro lado, también hay quienes defienden a Hande y Kerem, argumentando que están simplemente viviendo su vida privada como cualquier otra pareja y que no es justo especular sobre su relación basándose en tan poca información. Advierten que las redes sociales pueden ser engañosas y que no deberíamos dejarnos llevar por los rumores. Y tienen un punto válido. Es fácil caer en la tentación de juzgar o sacar conclusiones precipitadas cuando no tenemos la información completa. Lo que sí es cierto es que la atención sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin es enorme. Son dos de los actores más exitosos y carismáticos de Turquía, y su vida personal interesa a muchísimas personas. Han construido una base de fans muy leal que los apoya incondicionalmente, y esa misma base de fans es la que ahora está preocupada y expectante ante estos rumores. Hemos intentado recopilar las últimas informaciones que han circulado. Algunas de las más recientes sugieren que si bien puede que no haya una separación definitiva, sí que estarían pasando por un momento de distanciamiento o de replanteamiento de la relación. Otros, más optimistas, creen que simplemente están enfocados en sus proyectos y que su amor sigue intacto, solo que no lo exponen tanto en público por ahora. La verdad es que sin una confirmación oficial, todo lo que tenemos son especulaciones y rumores. Y debemos ser muy cautelosos a la hora de compartir información que pueda afectar a la vida personal de estas personas. Sin embargo, como canal dedicado a seguir de cerca el mundo del espectáculo y sus protagonistas, sentimos la responsabilidad de traerles la información que está en boca de todos, analizando las posibles razones detrás de estos rumores. Lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que esté sucediendo en su vida privada, Hande Erçel y Kerem Bürsin son artistas talentosos que han conquistado el corazón de muchos. Su trabajo en Love is in the Air fue excepcional y dejaron una marca imborrable en la televisión. Esperamos que sea cual sea la situación, ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus respectivas carreras y en sus vidas personales. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, la supuesta crisis en la pareja de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha surgido a raíz de una menor presencia conjunta en redes sociales, la ausencia en eventos públicos y supuestas informaciones de fuentes cercanas que apuntan a un distanciamiento. Hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de la pareja, lo que mantiene la incertidumbre y alimenta las especulaciones. Algunos creen que es una señal de problemas serios, mientras que otros defienden su privacidad y apelan a la prudencia ante los rumores. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya servido para entender un poco mejor la situación. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo de cierto en ellos? ¿Qué esperan que suceda con Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas son muy valiosas y enriquecen mucho nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden dejar un me gusta. Eso nos ayuda un montón a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.